Bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo de Secreto a Voces. Estos temas, en cuanto fui investigando, me llamaron cada vez más la atención. ¿Y esto por qué? Vamos a estar hablando de violencia obstétrica, que es un tipo de violencia que tal vez hemos escuchado, pero que no conocemos al fondo cómo funciona. Y que desafortunadamente cada día escucho que se vuelve más común. Y es un tipo de violencia en donde nosotras como mujeres o como personas con vulva estamos muy vulnerables. Estoy aquí con Mariana Robles, ella es ginecóloga y no me puedo considerar más afortunada porque dentro de la agenda tan tremenda que tiene nos hizo este espacio para estar platicando con nosotras hoy. Así que Mariana, gracias y bienvenida a Secreto a Voces. Yo te agradezco mucho el espacio. Quiero empezar a explicar los básicos. ¿Cómo definirías tú qué es violencia obstétrica? Porque seguramente muchos y muchas de los que nos están escuchando, incluso hasta es la primera vez que escuchan este término. ¿Cómo lo explicarías tú? La violencia obstétrica son todos los actos, ya sea físicos, verbales u omisiones, que puede ejercer el personal de salud que está en torno al nacimiento sobre las mujeres y cuerpos gestantes. La violencia desde el ámbito médico a veces no se visualiza de forma directa porque puede no ser tan explícita, ¿no? No es necesario que tu doctora te golpee para que sea violencia obstétrica. Puede haber una justificación de cesárea que no era real y que te llevó a tomar la decisión de la interrupción de tu embarazo de una forma en la que tú no tenías como expectativa. Puede ser desde un acto verbal en donde te cuestionen tu capacidad para parir o que te aíslen de tus personas de confianza, que te tengan postrado en una cama de forma innecesaria, que se te niegue el acceso a una ingesta de líquidos. En fin, hay diferentes formas en las que puede ser violentada. No todas son tan explícitas y en esta sociedad en la que tenemos totalmente normalizada la violencia, el ámbito médico se vuelve un lugar donde hay una vulnerabilidad especial cuando estamos hablando de embarazo. Las condiciones específicas de una mujer en trabajo de parto hace que tenga pues un agravante este tipo de violencia, porque en torno a un nacimiento, desde que la psique de una mujer en trabajo de parto no está con la conciencia plena, ¿no? Durante la contracción, eso no quiere decir que no haya una inteligencia para tomar decisiones, pero quiere decir que tu cuerpo necesita un estado de conciencia diferente para lograr el proceso del nacimiento. Y es muy frecuente que durante esta modificación de la conciencia se te pidan tomar decisiones como, por ejemplo, aceptar un método anticonceptivo que te apliquen después del nacimiento de tu bebé como un dispositivo intrauterino, o incluso una esterilización, que no consientas y que a media contracción te pidan que firmes un documento donde parece que sí la consentiste, o que se te cuestione tu capacidad para parir o se te hable con frases todavía mucho más evidentes que son generadoras de violencia, como de verdad como ruido de fondo en algunas salas de maternidad, especialmente en entornos públicos, se suele escuchar así no estabas quejándote cuando lo estabas haciendo hace 9 meses, ¿verdad? O si no te callas, menos te va a venir a atender el doctor. Y hay una regulación del comportamiento de las mujeres que necesitan expresarse, que necesitan moverse y que tienen necesidades muy específicas en torno al nacimiento. Además de que la violencia obstétrica tiene un agravante de género, ¿no? Porque somos nosotras y los cuerpos con vulva las que estamos sometidas a este tipo de procesos, y como en el resto de la sociedad, en el ámbito médico se atraviesa también la misoginia, se atraviesan diferentes tipos de violencia que solo por sexo nos tocan. Me quiero agarrar de esta última parte que dices de que hay una cuestión de misoginia muy fuerte acá. Si esta violencia existe en el área ginecológica, que es un área de la medicina destinada para mujeres, ¿cómo es posible que justo esta área que se supone que es para nosotras, para nuestra salud, un espacio seguro, exista un tipo de violencia machista aquí? ¿Me podrías explicar por qué la violencia obstétrica o la violencia ginecobstétrica es una extensión del machismo al final del día? Porque en una sociedad machista no puedes tener una práctica médica feminista. O sea, no puedes dar por hecho que un entorno médico sí tiene sensibilización, visibilización de violencias y trato digno cuando somos una muestra más de lo que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? La socialización de las personas que después terminan siendo profesionales de la salud viene desde casa y desde el entorno que nos educa en música, programas de televisión, conceptos que se manejan en la sociedad del día a día, que son traspolados al consultorio médico o a los entornos hospitalarios. La misoginia que hay al respecto
hace que desde la estructura médica se nos visualice a nosotras objetivizándonos, ¿no? En especial cuando hablamos de un sistema que favorece la producción por encima de la satisfacción del evento de la paciente, en donde hay prioridad por movilizar camas, ¿no? Y tener camas disponibles, o entregar estadísticas de productividad, o acotarte a mi agenda de vacaciones, o va a ser Navidad y yo no quiero salirme de la cena de Navidad para atender tu nacimiento, y entonces te encuentro una causal para inducirte o adelantarte el parto. En fin, cuando no se centra la visión en la satisfacción de las necesidades de esa mujer, siempre se va a generar violencia. Creo que en muchos espacios donde me han invitado a hablar hay una casi romantización de lo que debería de ser la ginecología, cuando a quienes la conocemos tras bambalinas sabemos que no se centra en las necesidades de la mujer, que la medicina como tal visualiza a las mujeres como un no hombre, ¿no? Se nos enseña una medicina que se centra literalmente, así nos lo enseñan en las clases de fisiología, en un hombre blanco de unos 70 con 70 kilogramos, y todo lo que no entra en ese concepto es la otredad que no es estudiada y que se traspolan conceptos de este hombre blanco a todas las demás variantes de humanidad que existimos. La ginecología que se ejerce actualmente en el país, o la que prevalece, no, porque no quisiera decir que todo el mundo lo hace, conozco colegas maravillosas que trabajan en entornos empáticos y que crean espacios seguros, pero la que prevalece en el país, en especial la que se le ofrece a población racializada, marginalizada, empobrecida, es una ginecología que no tiene como prioridad el bienestar de la mujer. Y ahora que me mencionas que tus estudios los tuviste basándote en una persona blanca de cierta edad, puede ser que me salga un poquito de guión con esto, pero también me parece interesante tocarlo. Al basar los estudios en un hombre blanco, las enfermedades de un hombre blanco a una mujer, las enfermedades de un hombre blanco a una mujer racializada, todo lo que no tenga que ver con un hombre blanco, son completamente distintas. ¿Ves una diferencia en tratamiento, en avances médicos, en estudios incluso, por basar la medicina en hombres y no darle esta perspectiva de género? Desde todas las vertientes. Te puedo hablar desde conceptos básicos como el índice de masa corporal, que es un índice que sacó un matemático, no un médico, que estaba buscando las medidas ideales de las personas, y entonces tomó un grupo de hombres blancos europeos para definir cuál era lo ideal en corporalidades, que por supuesto que no aplica cuando estás midiendo con la misma vara a una mujer de raza negra, que suelen tener una composición corporal y distribución de grasa completamente diferente, o a una mujer asiática, que es mucho más pequeñita, o incluso hablando de diversidad funcional, no puedes aplicar ese índice de masa corporal a una mujer sin una pierna, porque ya no aplica lo mismo, ¿no? Porque no pesa lo mismo, o a una niña con parálisis cerebral infantil con disfunciones motoras que no tiene la misma musculatura y que jamás va a pesar los ideales de un índice de masa corporal. Y como eso hay un montón de vertientes, ¿no? Como el visualizar los cuerpos de las mujeres desde un punto de vista enteramente reproductivo, y que si no es en pos de una búsqueda de un embarazo, no se te corrigen algunos parámetros bioquímicos, porque no es necesario cuando te quieras embarazar me buscas, ¿no? ¿Ahorita para qué? ¿Ahorita para qué? La no integración de las mujeres en las comunidades, en las poblaciones que se estudian durante los protocolos de investigación hasta de uso de medicamentos, porque nosotras tenemos variables hormonales que se van moviendo junto con tu ciclicidad. Entonces, en 28 días ya pasaste de tener niveles en tu día 5 del ciclo que no son los mismos del día 14, que no son los mismos del día 20, y eso le va a generar ruido a esa investigación. Entonces, preferimos no integrar mujeres y estudiar hombres y traspolar esa información. Y por supuesto que eso crea un sesgo completo en la práctica médica, e incluso en la difusión de la información que se le da a la población en general, porque, por ponerte otro ejemplo, la forma en que tenemos en el imaginario colectivo que se infarta a una persona, este dolor en el hombro, ¿no? que genera dolor en el pecho, así se infartan los hombres, así no se nos infartamos nosotras. El 80% o más de las mujeres que se infartan no van a tener el dolor en el hombro y no van a tener la sintomatología de la escena típica de película en donde estás viendo a una persona infartándose. Nosotras solemos generar dolor en el maxilar inferior, que se puede confundir con un dolor dental, o dolor al epigastrio, que se puede confundir con gastritis, y que como no está
difundida ese tipo de información y solo sabemos cómo se infartan ellos, pues se crea un subdiagnóstico y por lo tanto se pierde la oportunidad de tratamiento. ¿Cómo encuentras tú, Mariana, en este ámbito tan complicado, tan cerrado, con la información solamente hacia los hombres? ¿Cómo logras tú desarrollarte en tu profesión manteniendo una perspectiva de género? ¿De dónde buscas información? ¿De dónde te apoyas? ¿Cómo fue tu camino? Porque me imagino que no debe ser nada fácil llegar enfrente de médicos, bata blanca, y levantar la mano y decir: hola, soy Mariana, yo voy a dar un trato digno, yo con perspectiva de género, sin enfoque en peso. ¿Cómo vives tú este proceso? Cuestionando todo, ¿no? Y cuestionando las fuentes, cuestionando los artículos, checando quién lo investigó, con qué sesgo tenía, quién está patrocinando el estudio, cuál era la intencionalidad de esto. Cuestionando las fuentes, yo en general suelo leer a escritoras, a divulgadoras científicas mujeres, en especial cuando hablamos de ciclo menstrual ovulatorio. Mi obtención de información actualmente es únicamente de científicas y procuro en la medida de lo posible nutrir mi práctica médica con otro tipo de información que normalmente no lo asociamos tanto a la medicina, pero que importa por completo, ¿no? Yo leo antropólogas, yo leo sociólogas, leo mujeres negras, líderes en feminismo, y trato de nutrir mi práctica que toca, pareciera que solo toca la biología de esos cuerpos, con temas sociales y psicológicos que sé que importan. Regresándome al tema de la violencia obstétrica, ya explicamos más o menos qué es, pero en el momento en el que me empezaste a hablar de ella, me brincaron ciertas cositas y es lo sutil que puede ser. Mencionabas hace rato que una violencia obstétrica no tiene que ser que el doctor te pegue, no tiene que ser, o la doctora, tal y tal. Pero ahora el ejemplo que pusiste de escuchaba cómo a mujeres les decían frases como esta, una frase de un doctor puede ser violenta. Por Entonces, supuesto. me gustaría que nos explicaras dentro de lo sutil, ¿cómo podemos reconocer ciertas banderitas rojas, si lo podemos llamar así, para decir: ok, estoy en un espacio donde no se me está dando un trato digno y no tengo por qué estar aquí? Bueno, a mí siempre me gusta explicar que los contextos de nosotras suelen ser muy diferentes y que no todas tenemos la posibilidad de buscar otra consulta y pagar otra opinión. O incluso muchas mujeres están pues destinadas a que quien les tocó en la institución, en el horario que llegaron, sea quien les atiende. No todas tenemos tanta facilidad para decidir. Pero quienes sí podemos decidir, creo que podemos tener una acción directa en decidir no pagar esa consulta o en levantarte de esa sala de espera y retirarte de allí, cuando primero no te sientes escuchada. Es sumamente importante escuchar y darle credibilidad a la sintomatología de mi paciente, aunque en mi criterio médico no cuadre algo o así no venga escrito en mi libro de medicina. ¿No? Validar la experiencia de la paciente es muy importante. Si no te sientes validada, si no te sientes escuchada, si crees que con esos comentarios están minimizando tu sintomatología, hay mucho gaslighting en el ámbito médico. Si te están minimizando, no te están creyendo, es una bandera roja importante. Queden por hecho, sin preguntarte, queden por hecho tu heterosexualidad, queden por hecho tus hábitos por tu tamaño de cuerpo, queden por hecho sin cuestionarte y sin interesarse del todo en ti, es otra bandera roja grande. Si a tu médica o a tu médico le molesta que preguntes y que tengas curiosidad y que quieras entender y que no tenga la capacidad de aterrizar la información al contexto de esa paciente para que lo entienda perfectamente, también yo me retiraría de ahí. Si no te explica qué te va a explorar, para qué te lo va a explorar, eso también es una bandera roja importante. Y en espacios ginecológicos o donde tienen que tocar tu cuerpo, tienes el derecho a que haya una persona de tu confianza cerca, sea tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu pareja, a quien tú decidas. Y si no vas acompañada, tienes derecho a que haya una asistente médica que esté presente durante la exploración, en especial si va a ser el área genital. Yo creo que todas las partes de tu cuerpo tienen que ser tocadas con consentimiento, así sea tu cabeza o el dedo chiquito del pie, pero cuando hablamos de genitalidad hablamos todavía de una situación agravante, donde en consultorios médicos, y que incluso no son de ginecología, ocurren agresiones sexuales, ¿no? En entornos incluso de maternidad, de salas de parto. También cuando encuentras una mirada desaprobatoria, porque no todos son palabras, ¿no? A veces la expresión, la mirada, creo que todas tenemos que apelar
a que nuestro instinto nos está marcando la pauta. Desde la infancia solemos ser socializadas para cuestionarnos si no malinterpretaste, si no te estás equivocando, si tal vez ese abrazo, ese beso no iba con esa intención, y nos enseñan continuamente a apagar un instinto que te está avisando que ahí no es. Para mí, en general, no importa el acto en específico, sino cómo te hace sentir. Si el instinto te está diciendo que tienes que moverte de ahí, lo adecuado es creerle a tu instinto. Y creo que si mezclamos este papel pasivo que nos enseñaron a las mujeres con que es una persona de bata blanca, se hace una explosión ahí. Porque ¿cómo es posible que yo, mujer, vaya a cuestionar lo que este hombre de bata blanca, doctor, superhéroe sabio? Pues ¿cómo voy a levantar yo la mano y decir, quizás ese comentario, ese tocamiento, esa mirada no estuvo bien? Te quiero preguntar qué pasa cuando entran estos cuestionamientos. Cuando digo, ay, esto no se sintió bien, pero me lo estoy inventando, estoy exagerando, me siento como loca porque ¿cómo el doctor va a hacer que yo viva una situación de violencia? ¿Cómo manejarías tú ese duelo con alguna paciente o con alguien que te está comentando que vivió esto? Pues mi primer consejo sería, una, que te creas, y entiendo que no todas podemos llegar ahí con facilidad, pero también acercarte o a zonas de confianza, la amiga, la mamá, la profesional que te brinda confianza y donde puedes acercarte a hacer cuestionamientos de qué tan normal o no es esa conducta que se tuvo. Y también hay diferentes espacios de denuncia, ¿no? Desde controlarías internas, donde puedes levantar una queja o solicitar una aclaración, hasta espacios ya más grandes de denuncia, donde tendrían que intervenir para moderar qué es lo que sucedió y darte una resolución. Entiendo que la denuncia, aún en México, no sea tan fácil por la revictimización que existe. Entiendo que se tilde, como se sigue tildando a las mujeres que denuncian, de exageradas, intensas, problemáticas, revoltosas, y que eso desaliente de forma constante la denuncia. Pero para las que tienen la bravía de hacerlo, las demás deberíamos estar allí, ¿no? Las demás deberíamos de sostener esa denuncia. ¿Cuál es la diferencia, Mariana, entre una violencia obstétrica y una negligencia médica? Te pregunto esto porque al momento de investigar sobre el tema, habían comentarios, opiniones en los casos de violencia obstétrica, donde la gente opinaba que eso no fue violencia, que simplemente fue una negligencia y fue error del doctor en el momento del parto, en el momento del diagnóstico. ¿Cómo podemos diferenciar si vino por una parte de violencia obstétrica o si es una negligencia médica? Yo no creo que haya una línea perfectamente dibujada que separe los dos conceptos. Entiendo que muchas negligencias pueden ser violencia y que no toda violencia como tal genera una negligencia, porque, por ejemplo, un comentario donde se te juzgue tu actividad sexual, pues tal vez no va a generar una repercusión en tu salud a largo plazo, al menos en tu salud biológica, que puedas denunciar como negligencia, ¿no? No hubo un acto u omisión que haya modificado el funcionamiento de uno de tus órganos o te haya puesto en riesgo de vida. Pero hay muchos otros que sí rayan la línea de ponerte en riesgo de salud y que se acompañan sí o sí de violencia. Sería casi ocioso, creo, presentar cada situación y estar tratando de dibujar una separación. Para mí, las negligencias tienen un aspecto o una connotación mucho más técnica, ¿no? Y la violencia obstétrica, hay cuestiones que son técnicas y hay cuestiones que son más bien sociales. Entonces, no separaría del todo los conceptos en todas las situaciones, aunque pueden coexistir de forma independiente. ¿Y cómo ves la situación hoy en día? Tú como médica, a lo que te enfrentas, a lo que escuchas, ¿cómo estamos en el país en cuanto a violencia obstétrica? En el país en general, creo que la única diferencia con hace 20 años no es que no hubiera violencia, es que cada vez las mujeres levantamos más la voz y entonces se empieza a visibilizar un poco más. No hay todavía ni suficientes estadísticas para saber en dónde estamos. Lo que yo puedo platicar es desde la experiencia de las mujeres que me consultan, que se han tenido en otros espacios, en donde de forma continua las mujeres son violentadas. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los nacimientos en este país son abordados desde la violencia, aunque la intencionalidad de la médica que te atiende sea buena, ¿no?
Hay muchas violencias generadas desde la buena intención que no está alcanzando a entender o a visibilizar por qué te está afectando esa decisión. A veces parece que el cortarte la vagina sin tu consentimiento era para acelerar algo, cuando la evidencia científica dice que no es necesario estar cortando vaginas de forma rutinaria, ¿no? Pero hay mucha... las violencias son acumulativas conforme vas agregando otros factores que se suman. Entonces no es lo mismo la violencia que vive una mujer que la puede vivir, pero que es una mujer blanca que accede a un sistema privado, ¿no? Con un seguro de gastos médicos internacional para atenderse donde quiera y donde decidió y consultó 4 o 5 espacios de consulta para saber dónde iba a querer tener su nacimiento, que la violencia que vive una mujer racializada, marginalizada, que llega a un servicio público y es atendida por quien le tocó. Entonces, hay del país, si hablamos de pobreza, pues la mayoría de nuestra población está empobrecida y esto hace que la mayoría de las mujeres sean foco para recibir violencias de diferentes formas. Hace rato, Mariana, y me voy a ventanear completamente, porque se trata de seguirnos reconstruyendo, me estabas platicando de tu práctica, de tu clínica, de tu agenda llena, y yo le dije a Mariana, me da muchísimo gusto que una doctora con una perspectiva feminista, con una perspectiva no basada en peso, tenga una agenda tan llena. Y Mariana me contestó que sí, que padre, pero que todo lo contrario, que no puede ser que alguien que esté brindando un trato digno tenga ese nivel de éxito. Entonces, me gustaría meterme en esto del trato digno, Mariana, porque ya hablamos de violencia obstétrica, ya la entendimos, ahorita la profundizamos un poquito más, pero me gustaría también meterme en todas las perspectivas con las que das consulta. Y una que para mí es súper importante es la no basada en peso. Aquí nos van a llover los comentarios de hate, déjense ir, no pasa absolutamente nada, pero quiero que nos ayudes a entender por qué es violento una consulta médica donde el peso es un indicador de hábitos y de salud. El problema no es visualizar el peso como un dato más que me ofrece tu cuerpo, porque claro que es una aportación de un dato como es tu color de piel o como es como palpo tu colon. O sea, es un dato más. Sí. El detalle es que te sesgues por eso y te vayas directo a la ruta en la que todo es causado por el peso y todo se cura perdiendo peso. Partir de la premisa de que todas las personas, independientemente de talla o peso, merecen un trato digno en la consulta me parece muy importante, porque lo que está exigiendo la comunidad gorda es trato digno y ese no tendría que estar sujeto a que se considere la gordura como una enfermedad, porque entonces tampoco tendría que tener trato digno una persona asmática o alguien con alergias o alguien en silla de rueda o alguien con cáncer de mama. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que no merecen trato digno porque están enfermas, ¿no? Cuando para eso acudes a consulta. Y por otro lado, entender que ese sesgo de peso merma tu práctica porque vas a dar por hecho diagnósticos y tratamientos que necesitan sustento, ¿no? Creo que de las cosas, y no es ginecológica, más comunes que escuchamos es que te duelen las rodillas por el peso, ¿no? Como si las personas delgadas no tuvieran dolor de rodillas. O es que se te sube el colesterol por el peso, como si yo nunca hubiera visto una persona no solo delgada, flaca, con colesterol hasta el cielo. Creer que hay patología que es solamente causada por peso es tener una visión muy cortita y poco actualizada desde el punto de vista médico. Pero además eso ha permeado la cultura, ¿no? Entonces parece que hay un juicio y descalificación, desvalorización de las personas solamente por su peso. Y además hacemos que las personas deban ajustarse a los objetos, ¿no? A tu sillón que tiene límites laterales, a un tomógrafo que tiene cierta capacidad, a una talla de bata que encuentras en un hospital que tal vez no sea una bata adecuada para una persona que pesa 120 kilos. Y entonces creemos que las personas deben de ajustarse al sistema en vez de que el sistema y los objetos sirvan a las personas. En un país donde tenemos una prevalencia de cuerpos grandes que ha ido en aumento en las últimas décadas, y que incluso ya si nos ponemos como muy papistas con los conceptos, los cuerpos grandes son la norma en México,
¿Por qué seguimos hablando de que no son la hegemonía y que no son el parámetro y que son la otredad, cuando es lo que está prevaleciendo? Tendríamos que tener instrumentos médicos, sillas, batas médicas que se adapten a esas corporalidades, y tendríamos que estar haciendo espacios donde la diversidad corporal sea bienvenida. Porque además, si estamos tan preocupados de que todos los cuerpos gordos están enfermos, y si genuinamente creemos esa narrativa, entonces, ok, todos los cuerpos gordos están enfermos. Los hospitales no están adaptados para cuerpos gordos. O sea, si genuinamente nos estamos preocupando por su salud, no estaríamos empezando por el lugar correcto. Y hablamos de hospitales y también hablamos de calzado deportivo, ropa deportiva, tops, espacios de gimnasios, porque a todo mundo se le ocurre mandar a una mujer con cuerpo grande a cuidarse y quererse y hacer dieta y comer diferente. Pero además, actividad física, necesitas ejercitarte, pero cuando llegas a un espacio de movimiento corporal, muy de vato de gimnasio que quiere achicarte la cintura y levantarte la nalga como único objetivo de tu movimiento corporal, en vez de priorizar el bienestar y la salud, también ves que son juzgadas y que son relegadas, que hay un ojo crítico al respecto, y parece que tienes que tener un cuerpo de gimnasio para ir al gimnasio, ¿no? Entonces, ni siquiera lo que se les intenta fomentar desde la crítica negativa se les permite ejecutar cuando lo quieren ejecutar, ¿no? O la foto de la mujer con cuerpo grande que está comiendo ensalada en redes sociales y que le dicen, ¿a quién engañas? Seguro, ¿sabes? O sea, ni siquiera puedes decidir lo que vas a comer y lo que vas a exponer en redes sociales, porque hay un juicio siempre desvalorizante detrás. Y enfocándonos en la parte médica, como decía hace rato, ¿cuántos diagnósticos no se han hecho por asumir que el problema de la persona es que tiene un cuerpo gordo? Yo cada vez que he ido al doctor, tengo el privilegio de que se me analice, se me cuestione cómo me siento, tal y tal, y que se me hagan los análisis necesarios para llevar a qué es lo que tengo. El hecho de que eso sea un privilegio es una locura. Sí, creo que a mí la palabra privilegio no me encanta. ¿Por qué? Porque está sobreutilizada. Hay cosas que son un derecho absoluto, no un privilegio. O sea, cuando los derechos son de unas cuantas, bueno, pues se tornan un privilegio, pero parece que de los privilegios tenemos que estar agradecidas cuando es lo mínimo que tú deberías de recibir en consulta. Creo que para ponerle un ejemplo claro a tu audiencia de qué va el sesgo de peso, te voy a poner 2 ejemplos donde el peso como tal está sesgado. O sea, el criterio se sesga por el peso. Una paciente joven, 28, 30 años, que tenía dolor articular, un cuerpo grande, y a cuanto médico visitó le dijo que su dolor de rodillas era por el peso, y le dolía la espalda y era por el peso, y visitó 4 o 5 médicos diferentes y todos la mandaron a bajar de peso, además como si a ella nunca se le hubiera ocurrido antes bajar de peso y no lo hubiera intentado con 60 dietas previas. Y un día, caminando, se le fractura la pierna. Y entonces llega a un entorno hospitalario donde entonces sí le estudian, y lo que tenía era una metástasis de un cáncer mamario que nadie le detectó porque todo el mundo creyó que su dolor óseo era por el peso. Entonces, utilizar y sobreutilizar esa carta del peso sí o sí te va a crear un margen enorme de error en tu práctica médica. Por otro lado, tenemos a los cuerpos que son más normativos, que son cuerpos delgados, en los que también se da por hecho salud. No importa si estás fumando, no importa si eres usuaria de sustancias, no importa si solo comiste, si no comes verduras, para nada, eres delgada, a ti no se te cuestiona eso. Y como eres delgada, también se te da por hecho la salud, claro. Y también terminas siendo una víctima secundaria del mismo discurso, porque dan por hecho por tamaño corporal en vez de buscártelo, ¿no? Tengo muchas pacientes con cuerpos pequeños, con hipotiroidismo, que en automático la medicina les descartó el problema tiroideo porque es delgada, porque tendría que tener una tiroides que no funciona bien, o que no, porque tendría que ser diabética si es delgada, o esta creencia social de que hay una delgadez natural, que afortunada, no importa qué coma, no importa cuánto coma, no importa que no es ejercicio y es delgada, como si la delgadez y la salud fueran un sinónimo absoluto. En cambio, a los cuerpos grandes no importa que bien se alimenten, no importa que se procuren, se generen descanso, que hagan mucho movimiento. Yo tengo pacientes con cuerpos mucho más grandes que el mío, que se mueven mucho más que yo en toda su semana, y a ellas hay un juicio de entrada en el que se da por hecho que no se cuidan, ¿no?
Ya que platicamos de violencia obstétrica, de violencia, ¿cómo le dirías? ¿Violencia gordofóbica? ¿Violencia Sí, o medicina con sesgo de peso. medicina con sesgo de peso? Me quiero meter a una que a mí me parece la más delicada y creo que la que más me incomoda y me cuesta trabajo hablar, que es la violencia sexual dentro del sector médico. Cuando tú tienes una consulta con una o con un ginecólogo, pues al final del día estás en una situación muy vulnerable y pues hay que ser honesta, es un momento muy incómodo. ¿Cómo puedo yo entender, trazar una línea, que siento que eso está muy complicado? ¿Cómo puedo encontrar si dentro de esa consulta hay un tema de violencia sexual o no? Ok, primero estaría muy feo que tú como usuaria, como paciente, te tengas que estar censando, ¿no? Constantemente si sí o no, cuando el entorno médico tendría que ser un espacio seguro. Creo que una de las formas que tienes de evitar ser vulnerada es que la explicación que se te dé de lo que se te va a realizar cuando ya no traigas los calzones puestos se te haga cuando todavía estás vestida. Porque cuando ya estás con las piernas en los estribos, sin calzones y con otra persona que está vestida completamente y de pie, ya no hay un consentimiento horizontal del todo, ¿no? Ya estás en posición de vulnerabilidad. Yo pediría una explicación completa mientras tengo la ropa puesta para decidir con la ropa puesta si quiero entrarle o no. Y una de las cosas que pues debería estar por demás, pero que lo hago como una práctica continua en el consultorio, es que cuando yo voy a tocar a una paciente le digo siempre: todo lo que haga te lo voy a ir explicando. Si tienes alguna eventualidad, tú me la dices y me detengo en cualquier momento. Porque así como en un entorno sexual tienes derecho a estar a medio acto sexual y decidir ya no seguir, o haberte quitado la pantaleta y decidir no continuar, en un entorno médico, ¿por qué no tendrías que hacerlo? Y la médica o médico que te esté atendiendo tiene la obligación de detenerse en ese momento y de que no haya represalias ante tus negativas. Me quiero meter, Mariana, regresando un poco a la violencia obstétrica, al colectivo de conovarios. Esto doy una explicación breve. La siguiente semana vamos a tener un capítulo específico con ellas. Conovarios es un colectivo que se dedica a visibilizar este tipo de violencia, a juntar testimonios, a juntar mujeres, para ir dando cada vez más fuerza con este tema. ¿Cómo llegas tú a ese colectivo? Yo no formo parte del colectivo Conovarios. Ellas me han invitado porque conocen mi discurso, conocen la forma en la que yo ejerzo la medicina. Algunas de ellas son pacientes mías y me han pedido apoyo, como en este caso, para dar un marco contextual y porque parece que hay que tener credenciales de ginecóloga para poder decir sí existe la violencia obstétrica, ¿no? Y eso le da pues una afirmación y un peso a lo que ellas están quejando, que tendrían que tener una validez solo porque se están quejando, pero entiendo que mis credenciales les sirvan de respaldo. Mi contacto con el colectivo Conovarios es porque algunas de las víctimas de esas violencias llegaron a mi espacio buscando pues una práctica diferente, se han sentido seguras y eso las ha motivado a poder visualizar las prácticas que sucedieron en sus consultas y en sus cuerpos, entendiendo que sí hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? Se vuelve como un referente de cómo debería de ser y cómo fue, y creo que eso es lo que las ha motivado a estarme invitando a sus espacios. Esto que dice, se dieron cuenta que hay otra manera de hacerlo, me parece importantísimo, porque regresamos al tema de, estoy viendo una bata blanca, a mí me enseñaron que pues me quedo callada, que tengo que cuestionar si él me lo hizo. No, seguramente no, fue una equivocación. Y se nos olvida que sí hay otra forma de practicar este tipo de medicina. Ahora, en el tema obstétrico, creo que muchas veces pensamos que si el doctor o la doctora hizo una buena chamba, es que la persona llevó su embarazo de manera normal, por así decirlo, tuvo un parto normal y nació un bebé sano, ¿no? Si se juntaron esos tres factores, es imposible que pueda existir violencia porque pues, el médico o la médica cumplió su chamba. Pero me encantaría adentrarnos durante todo ese proceso, incluso antes de planear tu embarazo, en consultas normales, que sí existe este tipo de sutilezas que muchas veces no vemos porque no sabemos que existe otro tipo de consulta. Entonces, me gustaría regresarme a los ejemplos que me ponías hace rato de los comentarios, ese tipo de cosas. En tu entorno, ¿qué has vivido, qué has escuchado que dices, esto tiene que cambiar? Pues creo que de los ejemplos más evidentes que te puedo dar son, por ejemplo,
tu consulta en la semana 12 de embarazo y tu médico literalmente diciéndote, vamos a ponerle fecha de una vez a tu cesárea, ¿no? Y la paciente en esa consulta externo, es que yo quiero probar un parto, y el médico le contestó, no, la cesárea, mira, ¿para qué quieres sufrir? Esto es mucho más higiénico, ¿no? Higiénico. O la minimización de tus síntomas. Con mucha frecuencia parece que todo lo que ocurre en torno al embarazo, ese concepto de que las hormonas nos enloquecen a nosotras, y el embarazo hace que tengas una placenta que es una máquina generadora de hormonas, y entonces parece que la embarazada enloquece por todo. Yo a mis pacientes les digo que difícilmente el embarazo te enloquece, te puede quitar filtros, porque además estás generando modificaciones en estructuras cerebrales que te van a capacitar para la crianza. Y en esas modificaciones estás en una alerta distinta porque te tienes que cuidar a ti y a la cría que traes cargando. Entonces es probable que haya cosas que dejabas pasar, que ahora no las quieres dejar pasar y vas a hacer un pleito al respecto. O además, con estas modificaciones en las estructuras cerebrales que te capacitan para la crianza, vas a hacerte más experta en la lectura del lenguaje corporal, porque vas a tener que criar a un bebé que no sabe decirte que le duele o que tiene hambre o que tiene sed, ¿no? Simplemente va a llorar, y las mujeres, la naturaleza nos capacita con esas modificaciones para poder leer ese lenguaje no verbal y saber qué está sucediendo detrás. De las prácticas más constantes que veo son las causas de cesárea o de interrupción del embarazo, que de verdad son de 3 pesos, ¿no? Una circular de cordón a cuello que ocurre en el 45% de los embarazos. Parece que es una motivación de cesárea, cuando estoy segura que si le preguntas a tu abuela, que le hicieron ningún ultrasonido durante sus embarazos, ha de haber parido a la mitad de sus hijos con el cordón en el cuello, sin que eso significara ningún tipo de riesgo para ese bebé. Y bueno, siempre que vienen periodos vacacionales importantes, los índices de cesárea se disparan, porque parece que todas las placentas dejan de funcionar y parece que todos los líquidos amnióticos empiezan a disminuir, porque se acerca la Navidad o porque se acerca la vacación de tu obstetra. Son prácticas que suelen venir desde una cultura de miedo. La medicina que se ofrece con mucha frecuencia te regala miedos para venderte soluciones. Y entonces es un argumento muy bajo decirle a una mujer que su criatura está en riesgo, porque cualquier mamá te va a contestar, sácamelo por donde necesites, claro, sacármelo, pero si eso va a hacer que mi bebé esté bien. Entonces, ese argumento que lleva a tomar decisiones desde el miedo es sumamente violento, pero es lo que yo más constantemente veo como práctica rutinaria. ¿Cuándo una cesárea sí es necesaria? Esto, para la gente que nos está escuchando, si hay alguien que planea ser mamá, el saber que si te lo dice por estos motivos, está bien si vamos por una cesárea. Que sé que son pocos los casos en los que genuinamente sí se necesita. Sí, pero quiero yo poner al margen que no me siento capaz de dar generalidades específicas, ¿no? Cada caso hay que evaluarlo de forma distinta. El contexto clínico, la historia detrás de esa mujer, el estado de salud de ese momento, de ese bebé y de esa mamá, hay que individualizarlo. Además, que las que tienen la posibilidad de pagar una consulta privada, a mí me gusta pensar que genera un vínculo con mis pacientes que hace que ellas sepan que esa decisión última de si va a ser parto o va a ser cesárea va a ser tomada desde la conciencia y teniendo en cuenta sus expectativas, pero que hay un vínculo de confianza ya generado en el que no va a haber una negociación de una intervención de emergencia. Yo te invitaría a que si puedes pagar una consulta privada, encuentres ese servicio que te está llenando por completo tus necesidades. Una analogía muy burda que utilizo constantemente es decir que tú, cuando vas a una agencia de autos, no te llevas el carro que el vendedor te está diciendo que te lleves, ¿no? Lo vas a comprar tú, y si tú lo quieres rojo, aunque el vendedor le guste morado, tú vas a buscar una agencia que te ofrezca un carro rojo de 4 puertas y la cajuela enorme, porque es lo que necesitas, porque creemos que un servicio médico no está para servir tus necesidades. Tú puedes llegar y cuestionar la estadística de cesáreas que tenga tu médica, tu médico. Puedes cuestionarle a tu médica qué índice de episiotomías tiene, qué opina del parto respetado, a dónde se llevarían a tu bebé en cuanto nazca, qué opina del apego inmediato piel con piel, qué opina de la lactancia materna, qué hace su pediatra normalmente en
en nacimientos vía vaginal, en nacimientos por cesárea, porque también es una realidad que hay mujeres e infancias que se benefician del nacimiento vía abdominal y que de ello podría depender la vida. Pero aún en un quirófano podemos tener un recibimiento amoroso donde no nos saltemos algunos de estos hitos importantes que van a modificar por completo no solo la experiencia del momento, sino también la vida a futuro de esa nueva persona y el vínculo que se genera entre madre y bebé cuando recién están naciendo, porque hay algo que en obstetricia llamamos la hora dorada, que es esta primera hora de nacimiento que va a tener un impacto para el resto del vínculo y de esa vida, en el que lo ideal es que esté piel con mamá, en el que lo ideal es que en esa primera hora de vida se inicie la lactancia materna. Creo que tienes que saberte con el poder de llegar y cuestionar las prácticas médicas y quedarte en donde te haga sentido quedarte, confiada de que el día del nacimiento ya no puedes cambiar de equipo, ¿no? Ya estás en manos de quien tú hayas puesto ese acto. Entonces trata de, previamente, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, llegar a un espacio donde se cumplan tus necesidades y donde no les dé comezón que tú cuestiones. Uh-huh. ¿Ves diferencia en la práctica privada y en la práctica pública en cuanto a violencia? Toda. O sea, no es que la práctica privada esté libre de violencia, uh-huh, ¿no? A veces les digo, es que acá también te van a violentar, pero te van a sonreír y te van a cobrar. Y vas a salir con unas pantuflitas divinas. Exacto, ¿sí? Entonces, los entornos violentos están en todos los estratos. Yo te hablaba de un agravante, ¿no? Conforme intersectas otras violencias y otras realidades en los cuerpos de cada mujer. Y también hablar de la carga laboral, ¿no? Yo no veo la misma cantidad de pacientes que veo una colega que trabaja en una institución pública en el área de urgencias, donde mis amigas me llegan a mencionar 52 pacientes, hoy vi 74 consultas de urgencia, la carga laboral, los salarios mal pagados, el mal ambiente laboral que se da hacia el personal médico, claro que impacta en cómo te sientes trabajando ahí, en cómo ejerces tu práctica directo y termina recibiendo violencias y generando más violencias. Además de que en los entornos públicos una de las grandes carencias son los recursos materiales, ¿no? Ahí tengo colegas que le piden a la familiar de la paciente que traiga los guantes porque no hay guantes hoy, no hay suturas hoy o no hay suficientes soluciones endovenosas para todas las pacientes y tienes que estar malabareando con el material que hay y hacer lo que puedes con lo que tienes. Yo no creo que toda la práctica médica lleve una mala intención. Yo creo que hay una no sensibilización de las violencias en la educación médica y una carencia y sobreexplotación del personal médico, en especial del personal médico en formación, que termina repercutiendo en la experiencia de esa paciente. Uh-huh. Completamente. Mariana, se escucha mucho que el embarazo es una etapa súper hormonal, que sí lo es, pero también se escucha mucho que entonces todo tipo de queja que una persona embarazada pueda tener es porque tiene la hormona loquísima y está histérica y está paranoica. ¿Cómo afecta esto, esta creencia de que la mujer embarazada no puede pensar, no puede sentir de forma correcta porque la emoción la trae a flor de piel, en un trato digno y también en un diagnóstico correcto? La infantilización de las mujeres en los entornos de nacimiento es una práctica muy común. El que la profesional de salud o la familia crea que tiene la capacidad de tomar decisiones por encima de lo que ella quiera, es muy frecuente. Normalmente, de por sí, las mujeres ya somos tildadas, ¿no? de histéricas, locas, intensas, etc. Y en los espacios de embarazo, además pareciera que el objetivo máximo es la cría, y no porque no lo sea, claro que es parte del objetivo, pero es primordial entender que esta mujer ya es una persona aquí afuera que tiene ideales, que tiene una cosmovisión, que tiene una religión, que tiene creencias, que tiene conceptos sociales y culturales que importa respetar para que la experiencia sea positiva. Reducir tu concepto de éxito a no se murió mamá y no se murió bebé es de verdad muy simplista. Cuando si te ocupas de que la experiencia sea positiva, a nivel bioquímico tiene repercusiones importantes. Porque a veces parece que cuando hablamos de parto respetado, que dicho sea de paso, está loquísimo que le tengas que poner un apellido para hacer la diferencia. ¿Qué es el parto respetado, Mariana?
Ay, bueno, se le pone ese apellido para hacerlo diferente al resto de las prácticas. Normalmente en países primermundistas no hay formas de nacer, esa es la forma, ¿no? Porque hay algunos lugares en el mundo donde la desigualdad de género o sea, es un poco menos evidente, ¿no? O se visualiza a la mujer desde otro punto y eso hace que el personal médico le ofrezca un trato digno, sí o sí. Pero en México le decimos parto respetado a este modelo de atención que centra sus intervenciones o no intervenciones en las necesidades propias del binomio madre-hijo, hija, y que se encarga de tratar de cumplir las expectativas del nacimiento con la menor intervención posible, o al menos no haciéndola de una forma rutinaria, ¿no? Porque de repente el nacimiento se torna una línea de ensamblaje en donde a todas les haces lo mismo y ya tienes 4 de dilatación, te toca la epidural, y tienes 6 de dilatación y toca que te rompa la fuente. Y parece que hay un protocolo de atención a todas las mujeres cuando si los cuerpos de las mujeres fueran iguales, mi vida sería más sencilla. No hay forma de hacerlo así. El parto respetado es saber que tienes un montón de herramientas a tu alrededor y que echaremos mano de ellas en función de lo que necesites. Desde el no hacer absolutamente nada y solo cuidar tu seguridad y la de tu bebé, hasta hacer un procedimiento quirúrgico como una cesárea, y que en esos 2 puntos hay una gama de posibilidades a explorar que vamos a individualizar sabiendo tú qué necesitas en ese momento, porque ni siquiera la misma mujer puede tener la capacidad de futurear y planear qué va a requerir durante el trabajo de parto o el nacimiento. Parto humanizado, parto respetado, es un término que a muchos colegas les genera mucha inquietud porque dicen, no, pues si yo atiendo respetado, ¿no? Y con mucho respeto te corto la vagina y con mucho respeto te presiono el fondo uterino para que paras más rápido y con mucho respeto hacen muchas cosas. Y ha habido posturas como la que hace unos años tenía la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia diciendo que la violencia obstétrica no existe. Hay una carta redactada que lo dice, que no existe y que le van a dar soporte a cualquier ginecólogo que sea demandado por violencia obstétrica, porque los ginecólogos son los primeros en levantar la voz por sus pacientes. Eso dice la carta. Cuando no hay un reconocimiento del problema, no hay una postura para tomar soluciones. ¿Y sigue operando actualmente la ideología detrás de esa carta? ¿Sientes que sigue esta de yo te cuido, tú haz lo que sea, yo te cuido y yo niego que existe violencia? No estoy segura porque no he visto un documento oficial donde se haya tomado una postura diferente, pero esa carta fue en razón de dar respuesta a la ley de violencia obstétrica que se empezó a generar en nuestro país hace pocos años. La violencia obstétrica empieza a visibilizarse en entornos de marcos legales, donde, aunque no es punitivo porque no puedes llegar a pisar la cárcel por violencia obstétrica, sí se genera un expediente y se toman medidas que traten de reparar el daño, ¿no? En general, creo que también es generacional como el resto de los conceptos que se manejan en la sociedad actual, en donde hay algunas generaciones que no terminan de entender a qué nos referimos con violencias, ¿no? Que no terminan de entender de qué va el feminismo y de qué van todas esas quejas. Y culturalmente las mismas mujeres, y me atrevo a decir que entre más jóvenes, más enfáticas son en buscar un trato digno, poco a poco están vaciando las salas de espera de los consultorios donde no se les ofrece un trato adecuado. Y he visto a mis maestros perder pacientes y disminuir su población de consulta, en especial porque esas mujeres jóvenes, que son las que están iniciando su seguimiento ginecológico, sus embarazos, etcétera, ya no tan fácil compran un discurso violento, ya no tan fácil. No digo que no existan, y todavía hay muchísimo. A veces creo que pareciera que el mundo cambia porque pues te empiezas a vincular con personas que hablan tu mismo idioma y que generan una práctica bonita, y mis amigas trabajan precioso y mis aliadas en la clínica son maravillosas, pero sacas la cabeza de la burbuja y el mundo sigue muy parecido. ¿Qué le dirías a alguien que está, ya sea empezando una consulta ginecológica por primera vez, a una persona embarazada, porque pues cada tiene distintas necesidades y busca algo distinto en ese médico? ¿Cuáles serían tus señales de alertas? Independientemente de lo que ya platicamos, ¿te sientes cómoda? ¿Te explica las cosas un poquito de manera básica?
¿cómo puedo yo entrar a un consultorio y decir, por aquí no va este tema? Mira, aunque no debería de ser una regla que tu profesional de la salud tenga redes sociales, pues vivimos en el mundo de las redes sociales y creo que echarle un vistazo a las redes y a los comentarios y a las opiniones en torno a un profesional de la salud a quien vas a ir a consultar puede ser una buena idea de qué vas a encontrar en el consultorio, ¿no? Yo genero contenido en redes sociales y procuro mucho la congruencia de lo que yo publico y promuevo y lo que vas a encontrar en el consultorio. Ese puede ser un buen primer filtro, ¿no? También creo que si alguna amiga u otra mujer en la que confías y que es afín a tu ideología te hace una recomendación, es muy probable que te sientas cómoda con esa recomendación, pero que tu amiga o la persona que te está recomendando tenga ideales y valores parecidos a los tuyos para que sepas que tus necesidades van a estar cubiertas. Y lo demás es mucho de tripa, es creerle a tu instinto, es saber qué estás buscando. A veces llevar ya una lista de preguntas previamente hecha, donde no se te vaya a pasar algún dato, donde no se te vaya a pasar alguna duda genuina, puede hacer que tengas ya más puntualizado qué es lo que estás buscando y que evalúes qué respuesta recibes al respecto. Si la respuesta es una negativa, una evasiva, si no sientes que te estén respondiendo las dudas a las que ibas, pues no vale la pena regresar a ese espacio médico. Si les incomoda a los profesionales de la salud que consultas tu cuestionamiento, no es un buen sitio. Si te sentiste juzgada, si te sentiste violentada de alguna forma, y tienes la capacidad de pagar una consulta, no regreses a ese sitio. No hay ningún profesional de la salud que pueda llamarse buen médico si no te da trato digno, porque la salud va mucho más allá de lo biológico y tu experiencia como usuaria tiene que importar y tu experiencia en torno a tu salud y tus dudas tiene que importar, porque esta idea de que, o sea, sí te va a tratar feo, pero es un súper doctor, yo dudaría de llamarle súper doctor, ¿no? O es que es buenísimo gastro, pero, o sea, sí es medio feo y es medio prepotente, pero es súper atinado. No estoy segura de yo querer asistir a un consultorio médico de una persona que no le va a interesar mi experiencia ni mi contexto. Pues Mariana, creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todas los que nos están escuchando. La siguiente semana, como les comentaba, vamos a tener un capítulo con el colectivo Con Ovarios para profundizar aún más en este tema, para dar ejemplos también, que luego los ejemplos conectan un poquito más con la causa y terminan de hacer ese último clic. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Nuevamente te lo digo, ya sé que tu agenda está como locos, así que me fascinó poderte tener aquí hoy. Yo te agradezco mucho el espacio y el interés por ese tipo de temas, porque entre más se visibilicen, más voces se pueden levantar y por lo tanto podríamos generar algún cambio. Gracias, Mariana. Y gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.